¡Hey! Estamos de vuelta. Empecemos con los partidos de media semana. El partido entre Surinam y México, programado para el 18 de junio de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la CONCACAF Gold Cup 2025. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo, ya que una victoria podría encaminar a México hacia la clasificación a la siguiente ronda, mientras que para Surinam, sumar puntos sería un hito significativo en su búsqueda por sorprender en la competición. En cuanto al rendimiento reciente, no se dispone de datos de forma o goles promedio en liga para ninguno de los dos equipos, lo que sugiere que estas métricas son específicas de la liga doméstica y no reflejan su preparación actual para este torneo de Copa. Sin embargo, el historial de enfrentamientos directos es claro. México ha dominado los dos cruces más recientes, ganando 3-0 en junio de 2022 y 2-0 en marzo de 2023, ambos con portería a cero, demostrando una clara superioridad. Las cuotas de apuestas reflejan esta tendencia de manera contundente. La victoria de Surinam se paga a 13.00, el empate a 5.50 y la victoria de México a 1.22. Esto indica que el mercado considera a México como un favorito abrumador, con muy pocas expectativas para un resultado favorable a Surinam o un empate. El análisis de probabilidades avanzadas corrobora esto, asignando solo un 5.5% de probabilidad de victoria a Surinam, un 34.6% para el empate y un contundente 59.9% para la victoria de México. La conclusión de este análisis es que México es el favorito, y el factor clave son los momios, es decir, las cuotas de las casas de apuestas, que implícitamente otorgan a México una probabilidad de victoria mucho mayor que a Surinam. Considerando todos estos factores, la forma reciente en los enfrentamientos directos y la interpretación de las cuotas y probabilidades avanzadas, la victoria de México es el resultado más probable. Su historial de dominio sobre Surinam, sumado a la disparidad reflejada en las valoraciones del mercado, apunta a un triunfo cómodo. Un segundo resultado plausible, aunque menos probable, sería un empate, si Surinam lograra defenderse con éxito y frustrar los ataques mexicanos. Sin embargo, la superioridad técnica y la jerarquía de México deberían imponerse en este encuentro de la Gold Cup. El partido entre Arabia Saudita y Estados Unidos se celebrará el 19 de junio de 2025 en el Q2 Stadium de Austin, Texas, como parte de la segunda jornada de la fase de grupos de la CONCACAF Gold Cup 2025. Este encuentro reviste un interés particular, no solo por ser un choque de naciones de diferentes confederaciones. Arabia Saudita participa como país invitado en la CONCACAF Gold Cup por primera vez en su historia, habiendo sido invitado para las ediciones de 2025 y 2027, sino también por su relevancia temprana en la fase de grupos para la clasificación. Respecto al rendimiento reciente, no se dispone de datos de forma o promedio de goles en liga para ninguno de los equipos, lo que limita una evaluación de su momento actual. En cuanto a los enfrentamientos directos, el historial es escaso, destacando únicamente un empate sin goles el 27 de septiembre de 2022. Las cuotas de apuestas posicionan a Estados Unidos como claro favorito con 1.95, frente a 4.00 para Arabia Saudita y 3.20 para el empate. Esto sugiere que el mercado percibe una mayor probabilidad de victoria para los locales. Sin embargo, el análisis de probabilidades avanzadas presenta una perspectiva más matizada, indicando un 20.3% de probabilidad para Arabia Saudita, un 44.8% para el empate y un 34.9% para Estados Unidos. La conclusión de este análisis es que se prevé un partido muy parejo, posible empate. Curiosamente, este mismo análisis identifica los momios, es decir, las cuotas de apuestas, como el factor más influyente, lo que indica que la percepción del mercado, aún favoreciendo a Estados Unidos, contribuye a la predicción de un encuentro disputado. Considerando la escasez de datos de rendimiento reciente, el precedente de un empate en su único enfrentamiento directo reciente, y sobre todo, la alta probabilidad de empate, 44.8%, sugerida por el análisis avanzado, la predicción más probable para este encuentro es un empate. Un resultado alternativo plausible sería una victoria ajustada de Estados Unidos, respaldada por la percepción del mercado y su rol como anfitrión. El partido entre Ulsan Hyundai FC y Mamelodi Sundowns, a disputarse el 17 de junio de 2025 en el Inter-Co Stadium de Orlando, Florida, marca el inicio de la fase de grupos de la FIFA Club World Cup 2025. Este encuentro inaugural es crucial para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar en la competición, buscando sentar un precedente positivo en un torneo expandido a 32 equipos que se celebra cada 4 años. Dada la ausencia de datos de rendimiento reciente y estadísticas de liga para ambos equipos en el contexto específico de este torneo, es imposible evaluar su forma actual o promedios de goles con la granularidad habitual. Ulsan Hyundai FC ha disputado amistosos previos a la Copa Mundial de Clubes, incluida una victoria 5-2 sobre Charlotte FC.
Mamelodi Sundowns viene de una temporada 2024/25 en la que dominó la Liga Sudafricana, aunque con tropiezos en competiciones de Copa. No existen registros de enfrentamientos directos recientes o relevantes entre Ulsan Hyundai FC y Mamelodi Sundowns, lo que implica que no hay historial directo que sirva de guía para este duelo. Las cuotas de apuestas sitúan a Mamelodi Sundowns ligeramente por delante con 2.60 para su victoria, mientras que Ulsan Hyundai FC ofrece 2.88 y el empate 3.10. Esto sugiere que el mercado ve un partido muy equilibrado, con una mínima inclinación hacia el equipo africano. El análisis de probabilidades avanzadas refuerza esta percepción, asignando un 24.3% de probabilidad a la victoria de Ulsan Hyundai FC, un 49.2% al empate y un 26.5% a la victoria de Mamelodi Sundowns. La conclusión de este análisis es que se espera un partido extremadamente parejo, con el empate como el resultado más probable según estos modelos, y que los momios, o cuotas del mercado, favorecen ligeramente a Mamelodi Sundowns. A pesar de la falta de datos de rendimiento recientes en liga, el análisis de las cuotas de apuestas y las probabilidades avanzadas apunta a un encuentro sumamente disputado. La ligera ventaja en las cuotas para Mamelodi Sundowns y el alto porcentaje de probabilidad de empate, 49.2%, sugieren que la paridad será la tónica dominante en este partido inaugural. Por lo tanto, el resultado más probable es un empate. Como alternativa, una victoria de Mamelodi Sundowns no sería sorprendente dada la inclinación del mercado de apuestas. El partido entre Monterrey y Inter, a disputarse el 17 de junio de 2025, en el Rose Bowl de Pasadena, California, marca el inicio de la fase de grupos de la FIFA Club World Cup 2025. Este encuentro inaugural es crucial para ambos equipos, ya que buscarán establecer una posición favorable en el torneo desde el primer silbato. Dada la novedad y el formato expandido de esta edición de la competición, cada punto será de vital importancia para avanzar a las rondas eliminatorias. En cuanto al rendimiento reciente, la información disponible no proporciona datos sobre la forma de Monterrey o Inter en sus últimos 5 partidos, ni sus promedios de goles o récords en liga. Esto introduce un elemento de incertidumbre, y sugiere que el análisis debe apoyarse en otros indicadores. No existen datos relevantes de enfrentamientos directos previos entre ambos clubes. Las cuotas de apuestas sitúan a Inter como el claro favorito para ganar el partido con una cuota de 1.55, mientras que Monterrey y el empate comparten cuotas de 4.75. Esto refleja una fuerte inclinación del mercado hacia una victoria del equipo visitante. Sin embargo, un análisis de probabilidades avanzadas ofrece una perspectiva más matizada. Este modelo calcula una probabilidad de victoria para Monterrey del 16.4%, para el empate del 42.7% y para Inter del 40.9%. La conclusión de este análisis es que se prevé un partido muy parejo con un posible empate, como el resultado más probable. El factor más influyente considerado por el modelo son los momios, o cuotas de apuestas del mercado, que si bien favorecen a Inter, el modelo reinterpreta estas probabilidades para proyectar un equilibrio mucho mayor en el campo. Considerando la falta de información de forma reciente, y la discrepancia entre las cuotas iniciales y las probabilidades avanzadas, la predicción se inclina hacia un encuentro muy disputado. La probabilidad más alta según el análisis avanzado es el empate, seguido de cerca por una victoria de Inter. Por lo tanto, el resultado más probable es un empate, con una victoria para Inter, como una alternativa muy plausible. El partido entre Pachuca y Red Bull Salzburg, a disputarse el 18 de junio de 2025, en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, marca el inicio de la fase de grupos de la FIFA Club World Cup de 2025. Este encuentro inaugural es crucial para ambos equipos, ya que buscarán sumar sus primeros puntos en una competición de élite, sentando las bases para su progresión en el torneo. Dado que nos encontramos al inicio de la competición, y no se dispone de datos de rendimiento reciente de liga, o promedios de goles en liga para ambos equipos, en este contexto específico, el análisis se apoya fuertemente en las percepciones del mercado y las probabilidades avanzadas. Tampoco existen enfrentamientos directos recientes relevantes entre Pachuca y Red Bull Salzburg, que ofrezcan una base histórica para la predicción. En cuanto a las cuotas de apuestas, el mercado valora la victoria de Pachuca en 2.70. El empate en 3.50, y la victoria de Red Bull Salzburg en 2.45. Esto sugiere que Red Bull Salzburg es el ligero favorito según la percepción general de las casas de apuestas, aunque la cercanía de las cuotas indica un partido muy reñido. El análisis de probabilidades avanzadas refuerza la expectativa de un encuentro cerrado, asignando un 25.5% de probabilidad a la victoria de Pachuca, un 46.9% al empate, y un 27.6% a la victoria de Red Bull Salzburg. Es notable cómo este análisis otorga una probabilidad significativamente alta al empate, sugiriéndolo como el resultado más probable. Aunque este mismo análisis señala los momios,
la percepción del mercado expresada en las cuotas de apuestas, como el factor más influyente que favorece ligeramente a Red Bull Salzburg, la predicción de un empate se mantiene robusta. Considerando la paridad esperada por el mercado y el alto porcentaje de probabilidad asignado al empate por el análisis avanzado, la predicción más plausible para este encuentro es un empate. Como segundo resultado probable, se perfila una victoria ajustada para Red Bull Salzburg, dada su ligera ventaja en las cuotas de apuestas. El partido entre Inter Miami y FC Porto, programado para el 19 de junio de 2025, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, es un encuentro crucial en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Este torneo, en su nuevo formato expandido a 32 equipos, es un evento de gran envergadura que busca coronar al mejor club del planeta, con cada partido de fase de grupos siendo vital para las aspiraciones de clasificación. Inter Miami, actuando como local en este torneo disputado en Estados Unidos, ha iniciado su participación con un empate en su primer partido, lo que se traduce en un punto de los últimos 15 posibles en su forma reciente, un empate y 4 derrotas. No se dispone de datos de goles promedio o récords de liga que reflejen su rendimiento actual en competición doméstica, lo que introduce cierta incertidumbre. Por su parte, FC Porto no ha disputado encuentros de liga hasta la fecha, o no se dispone de sus datos recientes, dificultando una evaluación de su momento actual. No existen enfrentamientos directos recientes que sirvan de referencia para este choque. En cuanto a las cuotas de apuestas, FC Porto es el claro favorito con una cuota de 1.60 para la victoria, mientras que el empate se paga a 3.80 e Inter Miami a 5.25. Estas cuotas, o momios, reflejan la probabilidad implícita que el mercado le asigna a cada resultado, favoreciendo notablemente a los portugueses. Sin embargo, el análisis de probabilidades avanzadas ofrece una perspectiva diferente. Asigna un 44.3% de probabilidad al empate, un 39.3% a la victoria de FC Porto y un 16.4% a la de Inter Miami. Este modelo concluye que se trata de un partido muy parejo con un posible empate como resultado más probable. Considerando la forma reciente de Inter Miami, aunque con datos limitados, y la falta de información sobre FC Porto, las probabilidades avanzadas sugieren un escenario más equilibrado de lo que las cuotas iniciales indican. Por ello, la predicción más probable es un empate. Como segundo resultado plausible, y dadas las expectativas del mercado y la calidad histórica de FC Porto, una victoria ajustada del equipo visitante no sería sorprendente. El partido entre Seattle Sounders y Atlético Madrid, programado para el 19 de junio de 2025, en el Lumen Field de Seattle, Washington, es un encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Este torneo, que se celebra por primera vez con un formato expandido de 32 equipos, confiere una importancia significativa a cada partido de la fase de grupos, ya que solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las etapas eliminatorias. No se dispone de datos recientes de forma o rendimiento estadístico en liga, goles promedio a favor o en contra, récord de victorias, empates o derrotas, para ninguno de los dos equipos en el contexto de esta competición específica. Tampoco existen datos de enfrentamientos directos relevantes entre Seattle Sounders y Atlético Madrid que puedan ofrecer un precedente para este cruce. Las cuotas de apuesta sitúan claramente al Atlético Madrid como el favorito, con una cuota de 1.36 para su victoria, en contraste con el 7.50 para la victoria del Seattle Sounders y 5.00 para el empate. Esta inclinación del mercado es corroborada por el análisis de probabilidades avanzadas, que asigna al Atlético Madrid un 45.8% de probabilidad de victoria, al empate un 42.1%, y solo un 12.1% a la victoria del equipo local. El factor clave en este análisis son los momios, que se refieren a las cuotas de apuestas implícitas, y cómo el mercado las valora, lo que a menudo refleja la percepción general de la fortaleza de los equipos. Considerando la notable diferencia en las cuotas de apuestas y las probabilidades avanzadas, el resultado más probable es una victoria para el Atlético Madrid. La alta probabilidad de empate también lo convierte en un resultado alternativo plausible, dada la naturaleza de los partidos de fase de grupos en torneos de este calibre, y la posible cautela de ambos equipos. El partido entre Paris Saint-Germain y Botafogo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la FIFA Club World Cup 2025, se disputará el 19 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, California. Este encuentro es crucial en la etapa inicial del torneo para ambos equipos, ya que buscarán posicionarse favorablemente en su grupo para avanzar a la siguiente ronda. Al no disponer de datos de rendimiento reciente en liga ni de enfrentamientos directos previos, el análisis se centra en las percepciones del mercado y las probabilidades avanzadas. Las cuotas de apuesta sitúan a Paris Saint-Germain como un claro favorito, con una cuota de 1.30 para su victoria, mientras que el empate se cotiza a 6.00 y la victoria de Botafogo a 7.50. Esto indica que el mercado de apuestas otorga una alta probabilidad, superior al 70%, a un triunfo del equipo francés. Sin embargo,
Un análisis de probabilidades avanzadas presenta una perspectiva matizada. Asigna a Paris Saint-Germain un 47.7% de probabilidad de victoria, un sorprendente 40.2% para el empate, y solo un 12.1% para la victoria de Botafogo. La conclusión de este análisis es que Paris Saint-Germain es favorito, siendo los momios, es decir, las cuotas de apuestas, un factor clave que influye en esta evaluación. Aunque las cuotas implícitas del mercado son significativamente más altas para una victoria del Paris Saint-Germain, el modelo avanzado detecta una probabilidad inusualmente elevada de empate, lo que sugiere un partido potencialmente más disputado de lo que las cuotas iniciales insinúan, dada la falta de información sobre la forma actual de los equipos. Considerando la disparidad en la percepción entre el mercado y el modelo avanzado, y la ausencia de datos recientes de forma o historial, la victoria de Paris Saint-Germain sigue siendo el resultado más probable debido a su calidad de plantilla generalmente superior y la confianza del mercado. No obstante, la alta probabilidad de empate indicada por el análisis avanzado lo convierte en una opción secundaria plausible, digna de consideración si el partido se desarrolla con más cautela de lo esperado. El partido entre Flamengo de Brasil y Chelsea de Inglaterra, programado para el 20 de junio de 2025 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, es un enfrentamiento clave dentro de la fase de grupos de la FIFA Club World Cup 2025. Este torneo, en su nuevo formato expandido con 32 equipos, cobra una relevancia significativa, ya que cada partido de la fase de grupos es crucial para asegurar una de las dos plazas que otorgan el pase a la fase eliminatoria de 16avos de final. En cuanto al rendimiento reciente de ambos equipos, la información disponible no proporciona datos específicos sobre su forma en los últimos 5 partidos ni sus promedios de goles en liga, lo que imposibilita un análisis profundo basado en estadísticas de temporadas ligueras previas. Del mismo modo, no existen datos recientes o relevantes de enfrentamientos directos entre Flamengo y Chelsea, lo que no ofrece una referencia histórica para este cruce. Las cuotas de apuestas para este encuentro tampoco están disponibles, impidiendo evaluar la percepción del mercado sobre un favorito. Sin embargo, el análisis de probabilidades avanzadas proyecta un escenario sumamente particular. Una probabilidad de victoria del 4.6% para Flamengo, un 90.8% para el empate y un 4.6% para Chelsea. Esta distribución de probabilidades, con un porcentaje abrumador para el empate, sugiere que los modelos estadísticos perciben un partido extremadamente igualado, donde la paridad es tal, que una división de puntos es el desenlace más probable. El factor más influyente en esta predicción, según el análisis avanzado, es la forma reciente de los equipos, lo que indica que, a pesar de la ausencia de datos específicos de partidos, los algoritmos consideran su estado actual de competitividad como el elemento determinante para esta marcada igualdad. Considerando la información de las probabilidades avanzadas, la recomendación principal para este partido es un empate. La altísima probabilidad de un 90.8% a favor de la igualdad sugiere que se espera un encuentro muy táctico, cerrado y con pocas oportunidades claras para ambos bandos. No se identifica un segundo resultado plausible dado el desequilibrio en las probabilidades para las victorias de ambos equipos. Estaré subiendo análisis actualizados durante la semana. Suscríbete para que no los pierdas.